Ahí estamos. Bueno, muy buenos días damos a todos. Como les decía, vamos a tener una pequeña secuencia de un par de domingos en las que vamos a hablar de un tema que es el tema que comienza el día de hoy. Casi todos los años me corresponde justo en esta época. Sin embargo, nunca me había correspondido exactamente en el inicio y en el término de la llamada Semana Santa. El año pasado tuve que, tuve que intervenir eh, un par de semanas después de Semana Santa. Esta así llamada que, que de pronto nos da la impresión de que estemos en Semana Santa o que estemos en alguna época en particular, porque como que sigue todo igual, seguimos desde nuestras casas, no nos podemos congregar aún, pero hermana, hermano, sabemos que de todas maneras estamos reunidos al nombre del Señor y estamos eh, disfrutando de su palabra, cada uno en su lugar, cada uno en su espacio, pero esto no tiene que significar que tenemos una merma tan importante. Es cierto que no podemos tener nuestra reunión de la Cena del Señor y eso sí es algo que nos duele, que lo extrañamos muchísimo. Queremos hacer memoria del Señor como Él nos pidió, como también a nosotros nos regocijamos mucho al hacerlo. Sin embargo, eso aún no se puede hacer. Nuestro país está en un pie muy complejo aún. Así que tendremos que hacer todo como lo estamos haciendo hasta ahora. Como decía, hoy el mundo inicia la celebración de Semana Santa. Los creyentes en general asociamos esta semana al feriado que tendremos el próximo viernes y sábado y nos íbamos a Talca todos los años. Llegó la invitación. Este año va a haber conferencia virtual en Talca, así que ya les vamos a hacer llegar los links y la invitación para que todos aquellos hermanos y hermanas que quieran participar en las conferencias de Talca, esta vez virtuales, por supuesto que lo puedan hacer. El año pasado lo extrañamos muchísimo, estábamos muy encima, muchas iglesias nuestras no solo no se estaban reuniendo, sino que tampoco habían activado sus reuniones virtuales. Fue todo muy encima. Este año ya hay organización de Semana Santa en Talca, así que seguramente podremos estar ahí. Esta semana es una época de mucho recogimiento, en particular en el mundo católico, y tal vez en el mundo católico más tradicional y más antiguo. Yo recuerdo mi niñez eh, con algunas actividades que les voy a mencionar más adelante. Llevamos un año y 2 semanas en esta modalidad, pero les invito, hermanas y hermanos, insisto en invitarles a que veamos lo positivo de este año. Lo positivo, aquello que de alguna manera nos ha unido. Yo estoy seguro que nos hemos unido un poco más, nos extrañamos y eso es bueno. Hemos tenido ministerio, hemos tenido consejo, hemos tenido muchísima enseñanza. Estaba revisando solo los videos que tenemos y son cientos. Hemos tenido mucha palabra, hemos tenido reuniones de oración que no teníamos antes, hemos conocido hermanas y hermanos de otras latitudes, eh, así que ha sido una etapa, yo por lo menos estoy suficientemente convencido
de que esta es una etapa que el Señor permite, el Señor gobierna y que Él tiene un propósito. Podremos intentar buscarlo. ¿Será una prueba de paciencia? ¿Nos estará probando la paciencia el Señor? ¿Será una prueba de mansedumbre para ver si logramos mantener la calma? ¿Será una prueba de templanza? ¿O será también una prueba de nuestra fe? ¿Por qué no? Así que tomémoslo porque es algo que viene del Señor. Tomaremos solo lo bueno que nos parece del Señor y no recibiremos lo malo. No, no debería ser así. Tomemos todo. Bueno, volviendo al tema que nos convoca. Hoy comienza la así llamada Semana Santa. En el mundo católico se celebraba, hoy no se va a poder celebrar, me imagino yo, aun cuando parece que sí se autorizó algo, se celebraba hoy el Domingo de Ramos, que es lo que en la escritura se habla se titula la entrada triunfal a Jerusalén de parte del Señor. Vamos a comenzar en esa entrada triunfal a conversar del tema. Saben que hay mucho de lo que ocurrió en esta semana, desde hoy domingo hasta el próximo domingo, hay mucho que se puede aplicar hasta el día de hoy, porque en esta semana hubo mucha enseñanza también de parte del Señor y la semana anterior y anterior hay muchas parábolas y mucha enseñanza del Señor, porque el Señor sabía lo que venía y por lo tanto seguramente concentró mucha atención en estos días. Hay mucho que aplicar. Si usted que me está escuchando, me está viendo, usted es creyente, entonces usted sabe a lo que me refiero. Yo lo he dicho otras veces, en esta semana se conmemora el evento más importante en la historia de la humanidad. No hay otro evento más importante que el que se conmemora esta semana. Si usted no es creyente, si usted participa con nosotros, pero aún no ha tenido ese encuentro personal con Cristo, entonces yo le cuento, seguramente hay alguien que le quiere mucho a usted. Hay alguien que le invitó, hay alguien que le envió el link, hay alguien que quiere que usted conozca a Cristo. Y vamos a refrescar algunos de los eventos que ocurrieron durante esta semana, hace muchos años, 1988, si los números están buenos. Si esto ocurrió en el año 33 de nuestra era, entonces hace 1988 años ocurrió este evento que es simplemente lo más grande que le ha pasado a la humanidad. Podemos revisar, hagamos una revisión cronológica de los acontecimientos en esta semana. Hay algunas discrepancias. De pronto un evangelio dice una fecha y otro evangelio dice otra fecha muy parecida y hay eventos que podrían estar un poco antes y un poco después. Yo me voy a quedar con la lista que preparé y si usted tiene una discrepancia, la verdad es que no es tan importante si fue exactamente ese día o no. Lo importante es lo que ocurrió. Mire, un día domingo como hoy, el Señor Jesucristo fue recibido en Jerusalén con júbilo y alegría. Él vino en un viaje desde Galilea y vino hacia Jerusalén
Y él venía anunciando además que él iba a ser entregado, e iba a ser levantado en una cruz, e iba a ser muerto en Jerusalén. Entonces, este día domingo él llega a Jerusalén y él fue recibido con júbilo, con alegría. Incluso la gente hasta le proclamaba rey. Este es el domingo de Ramos, que se llama. El día lunes de esta misma semana que hoy comienza, el día lunes el Señor realiza lo que se denomina la purificación del templo, y es la segunda vez que lo realiza. La segunda vez. Esta purificación del templo que tiene que ver con que las personas hacemos uso de las cosas que Dios ha designado para algo y hacemos uso de ellas para otra cosa. Nos adaptamos a nuestra conveniencia. Parece que dejamos de mirar para arriba y empezamos a mirar a la tierra, que es lo que tenemos más cerca, es cierto. Lo que tenemos más cerca es esta tierra, es esta vida, son las alegrías y las dificultades acá. Entonces, el día lunes el Señor purifica el templo. El templo es el lugar donde el Señor dijo que iba a habitar, iba a estar. Y además era el lugar en donde se hacían los sacrificios expiatorios, sacrificios por el pecado que tenemos. O sea, era el lugar en donde tú te podías poner de buenas con Dios. Llevabas una víctima inocente y te ponías de buenas con Dios. Sin embargo, muchas personas solo pensaban en el negocio y ganaban su dinero comerciando cosas. ¿Ya? Hemos visto esto en algunos lugares, en donde está destinado para una cosa, pero sin embargo a los alrededores se instala mucho comercio y al final se desvirtúa el tema. Bueno, el Señor hace eso, supuestamente fue el día lunes. El día martes de esta misma semana, el Señor recibe una serie de cuestionamientos. Ese día el Señor es objeto de críticas y es objeto de preguntas capciosas y es objeto de interrogantes o de poner en duda su ministerio. El Señor es cuestionado respecto a la autoridad con la que hace ciertas cosas y por supuesto él responde de manera sabia, absolutamente inesperada para sus detractores. En este día es cuestionado respecto a los tributos hacia la autoridad romana, los tributos, y el Señor nuevamente responde con sabiduría absolutamente inesperada. Le preguntan hasta por la resurrección, pero si ya no tenían nada más que preguntar. Las personas que no creen en la resurrección le van a preguntar respecto a la resurrección. ¿Cómo vamos a resucitar? ¿De qué forma? Personas que no creen en la resurrección. O sea, le preguntan respecto al Cristo, como obviamente dudando que Él sea el Cristo, el ungido, el Mesías, el señalado, el escogido de Dios. Saben que este cuestionamiento que recibe el Señor el día martes, vamos a suponer, yo calculo que fue el martes de esta semana, este cuestionamiento hoy día podría estar muy vigente y tal vez podría estar vigente en nosotros, en cada uno de nosotros, en que podamos estar cuestionando al Señor, cuestionando. En el fondo es para no creer en Él, cuestionándole para hacer lo que nosotros queremos y no lo que Él nos pide. Yo entendería que un inconverso, una persona que aún no es de Cristo, pudiera tener cuestionamientos para poder librarse de esta especie de molestia, de decir, hoy me están preguntando si yo soy de Cristo.
¿Y cómo? Me la voy a sacar, voy a decir algo, voy a hacer una pregunta difícil. Pero los creyentes también, hermanos, los creyentes también podríamos cuestionarnos a veces, porque a veces queremos hacer cosas, decir cosas, pensar, ir, y, y entendemos que el Señor no quiere que hagamos eso. Entonces, también esta es una secuencia de cuestionamientos que tal vez podría estar presente en nuestras vidas. Todos aquí podríamos estar en eso. Es para que lo meditemos. Es para lo que meditemos. El día miércoles, y aquí hay una pequeña discrepancia con el Evangelio de Juan. El día miércoles me parece que ese es el día en que el Señor es ungido en Betania. ¿Ya? Hay una pequeña diferencia por ahí, pero quedémonos con eso. El Señor es ungido en Betania. Una mujer arroja un perfume muy caro y unge al Señor. El Señor destaca esta labor y la destaca como una acción de adoración. Para mi sepultura ha hecho esto, dijo él. El día miércoles, el ungimiento del Señor. Y aquí, hermano, debemos reconocer que tal vez pocas veces ungimos a nuestro Señor. Esa mujer derramó un perfume que podía costar el salario de más de un año de una persona. ¿Estaríamos dispuestos a entregar el trabajo de un año a nuestro Dios y Salvador Jesucristo? Tal vez no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de perfume, no estamos hablando de una joya. Estamos hablando de dar un año de nuestra vida al Señor. Mire, ya pasó un año en pandemia. Ya pasamos un año sin poder reunirnos en la cena. Ya pasamos un año sin poder hacer esa adoración, esa memoria del Señor. Pero usted y yo podríamos estar, no en reemplazo, pero en complemento. Podríamos estar entregándole al Señor un año de nuestra vida. Bueno, ya no lo hicimos, ok, pero ¿y qué tal si queda otro año de pandemia? Yo no quiero que haya otro año de pandemia, ojalá no haya ni un mes más. Pero ¿y si hay otro año de pandemia, por qué no tener una actitud, una acción, un corazón, una entrega, una conducta de adoración a nuestro gran Dios y Salvador? ¿Se imagina usted? Un año de salario, esa mujer lo arroja a los pies del Señor. Arrojemos un año de nuestra vida. Arrojemos todos los años que nos quedan de nuestra vida a los pies del Señor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay mucho que aprender ahí. El día jueves de esta semana, el Señor instituye la cena del Señor. La cena del Señor se reúne con los apóstoles, con sus discípulos, les da unas enseñanzas que son inconmensurables. Tal vez lo más profundo está en el Evangelio de Juan, del 14 al 17, podríamos pensar, esto es lo más profundo que hay, enseñanzas para revisar una y otra vez. Instituye la cena del Señor, que es un memorial, pero también Él estaba anunciando lo que iba a ocurrir un día después. El día jueves se instituye la cena. Ese mismo día es apresado
en Getsemaní, el Señor no se escondió. El Señor tenía que ser apresado porque Él tenía que hacer una obra magna. Ese día ocurre el primer juicio en la noche ante el sumo sacerdote. El día viernes de madrugada pasó toda la noche en eso. El viernes viene el segundo juicio ante Pilato. Viene la crucifixión. ¿Sabe que el mismo pueblo que el domingo lo recibió con júbilo y alegría, el mismo pueblo se tardó 5 días en despreciarlo, rechazarlo y cambiarlo por otro? Usted sabe que lo cambiaron por Barrabás, prefirieron a Barrabás. ¿Por qué prefieren a Barrabás? Pero ¿cómo es posible? ¿Sabe por qué? Porque ya se dieron cuenta que el Señor no era el líder que les iba a librar de la opresión del Imperio Romano. Porque muchas veces nosotros estamos pensando solamente estamos pensando en las cosas materiales, en las cosas terrenales, en lo que vemos, en lo que tenemos ahora. Y en ese momento el pueblo de Israel, el problema grande que tenía era la opresión del invasor. Ellos no consideraban como un problema grande su lejanía de Dios, su pecado que los alejaba y los llevaba a otro lugar. Para ellos no era tema. Tal vez hoy día podamos preferir muchas otras cosas y no elegir a Cristo. No es necesario que nos pongan al Señor en un tribunal y nos pongan a un asesino, ladrón, revoltoso al otro lado y que nosotros digamos, no, yo voy a elegir al revoltoso. Usted me diría, no, yo jamás haría eso. ¿Cómo se le ocurre? No, yo elegiría a Jesús. Mire, cada uno de nosotros sabe lo que haría. Pero yo estoy seguro que todos los días, hay posibilidad de elegir. Y probablemente muchas veces hemos elegido al revoltoso y no al Señor. En cosas de la vida, en cosas de amar u odiar a alguien, en preferir al Señor en vez de preferir a otra cosa. Muchas veces preferimos la otra cosa. Muchas veces preferimos odiar. Muchas veces preferimos hacer lo malo ante Dios. Y eso es elegir a Barrabás. Lo hacemos con frecuencia. Así que revisar esta secuencia de cosas que ocurrieron esta semana puede llevarnos a una meditación más profunda en nuestras vidas. Y es a lo que me gustaría que pudiéramos apelar hoy. El Señor muere en una cruz ese viernes, pasa el resto del viernes, es sepultado, pasa la noche, pasa todo el sábado. Los discípulos escaparon, estaban escondidos seguramente. Y el día domingo viene la resurrección gloriosa, de la cual al principio nadie creía, a pesar de que había sido anunciada por el Señor. Entonces tenemos una semana de acontecimientos históricos, pero acontecimientos trascendentales en la vida de todos nosotros. Esta semana el Señor en general no observamos que se haya quedado en Jerusalén. Él salía, entraba y salía, y pernoctaba en los alrededores, en Betania, a unos 3 kilómetros. En Betfagé, una
una localidad que no ha podido ser ubicada exactamente, aparentemente está en los pies del Monte de los Olivos, en algún lugar entre Betania y Jerusalén, o en el Monte de los Olivos, que era un lugar que el Señor, por los relatos, eh, agradaba estar ahí. Parece que era un lugar para meditación, para estar en paz. ¿Qué actitud tiene usted para con Jesús? ¿Qué habría hecho usted? Y me lo pregunto yo, ¿qué habría hecho yo también? De haber estado ahí, de haber sido un Galileo que siguió al Señor desde Galilea hasta Jerusalén, porque el Señor fue a Jerusalén. Él decía que iba a celebrar la Pascua, porque efectivamente correspondía la fiesta de la Pascua. Ya vamos a ver eso. Entonces podríamos haber sido uno de los que siguió al Señor. Podríamos pensar que cada vez que nos conectamos a una reunión como esta, estamos siguiendo al Señor. Estamos siguiendo al Señor, le estamos siguiendo, pero llega un momento, amiga, amigo, hermana, hermano, llega un momento en que ya no se trata de seguir al Señor y verle y admirarle y pensar lo magnífico que es, sino que llega un momento en el cual tú tienes que comprometerte con Él, tienes que dejar de ser tú y permitir que Él entre a tu vida y Él gobierne tu vida, porque Él es el que ha hecho esta obra magna. Así que pensemos en eso mientras avanzamos en esta semana. Les voy a compartir una pantalla para que podamos leer un texto. La entrada triunfal a Jerusalén está relatada en los 4 evangelios con distinto nivel de detalle. Vamos a Lucas 19, ahí les estoy compartiendo. Lucas 19, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, un burrito nuevo, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos que entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo que si estos callaran, las piedras clamarían. Qué relato más precioso de lo que ocurre ese día, un día domingo, que hoy le llamamos Domingo de Ramos. Antes de comentar más, me llama mucho la atención algo. Van a ubicar un pollino atado, un pequeño burrito nuevo. Y si les preguntan, digan que el Señor lo necesita. Y fíjense que los dueños, dice acá, le preguntaron: oye, ¿por qué están desatando al burrito?
Los dueños. ¿Se imagina usted hubiera sido el dueño del burrito? Y ellos le dicen, porque el Señor lo necesita y no hay más mención del tema. Y los dueños dan su aprobación para que se lleven al burrito. ¿Cómo prepara Dios todos los escenarios? ¿Usted cree que esas personas sabían, eran discípulos del Señor? No lo sabemos, pero bastó con que le dijeran que el Señor lo necesita y, y ellos se lo permiten. Vamos a leer en Juan. Avancemos, por favor, en Juan 12. Ahí está proyectado por si usted eh, no tiene una Biblia a mano, ahí está proyectado. El siguiente día es el mismo pasaje, pero en Juan. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta de la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. Estos textos son simplemente preciosos. El hecho de poder leer el relato de lo que ocurre ese día, yo me imagino que había mucha gente ahí que sinceramente fue a recibir a este gran eh, maestro. El Señor ya era conocido en toda Palestina, ya era conocido como un gran maestro, como un hombre que hacía milagros, que tenía palabras de sabiduría como nunca otro había tenido, eh, que hacía grandes sanaciones, que hablaba con autoridad. Seguramente mucha gente fue a recibirle así. Seguramente también mucha gente iba pensando, por fin nos van a librar de los romanos. Ahí viene el líder que necesitamos. Y todos le aclamaron como rey. El Señor va a celebrar la Pascua a Jerusalén. La Pascua, de acuerdo al relato que tenemos, debiera haber sido su Pascua número 22. Tenía obligación, el, el judío tenía obligación de ir a celebrar la Pascua desde cierta edad. Así que debe haber sido su Pascua número 22. La Pascua, nosotros hemos tergiversado la Pascua. Esta celebración, casi todo el mundo termina regalando huevitos de chocolate, conejos de chocolate y cosas como esa. El mundo católico ha inducido a que no se coma carne y se coma solo pescado, y hay gente que hace verdaderos festines de pescado y marisco. Todo tergiversado y cambiado. La Pascua es la conmemoración del pueblo de Israel de cuando salió de Egipto, cuando fueron librados de la esclavitud. Esa es la Pascua. Y el Señor va a celebrar la Pascua. Y el Señor elige morir en una cruz en la Pascua. Porque el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel fue librado de la esclavitud de Egipto. El pueblo creyente fuimos liberados de la esclavitud del pecado en la misma fecha.
con las mismas circunstancias, con una víctima inocente entregada en expiación. En Egipto fue un cordero. En Jerusalén fue el Cordero de Dios, nuestro Señor, entregado, derramando su sangre. A eso va el Señor, a Jerusalén. A eso va, a celebrar su Pascua, que hoy día puede ser nuestra Pascua. ¿Es tu Pascua? ¿Es tu liberación del pecado? ¿Es tu liberación? Entendamos por qué el Señor hace todas las cosas. Fíjense que desde el Edén, cuando el hombre cae en pecado, es anunciado la Pascua de nuestro Señor. Cuando Israel estaba en Egipto y ocurre la liberación, es anunciada la Pascua de nuestro Señor. Y el Señor viene y la cumple y hace la liberación nuestra. Libérate de tu pecado, amiga, amigo, que no tienes a Cristo todavía. Libérate. ¿Sabe que quien les habla creyó en Cristo pocos días después de la Pascua? Precisamente entendiendo que el Señor hizo todo esto por mí y lo hizo por ti también. Hay grandes multitudes cuando llega el Señor. Habían ido a la fiesta, habían ido a la Pascua. Tal vez algunos era una rutina, ya todos los años ir a Jerusalén, ir a la Pascua, pero esta Pascua era diferente porque supieron que venía este gran maestro, este hombre sabio, este profeta, este que hacía milagros. El Señor hacía muy poco resucitó a Lázaro. En Betania, todo el mundo estaba todavía, tenía esa imagen muy fresca, una resurrección absolutamente sin precedentes. Un hombre había muerto hacía 4 días y el Señor va y lo resucita. Acababa de hacer otros milagros, acababa de darle la vista a un ciego, incluso algunos detractores del Señor habían creído en él. Fíjense que aclaman al Señor con insistencia. Viendo los dos pasajes, si usted tiene tiempo y puede leer los otros pasajes también en Marcos y Lucas, en Marcos y Mateo, usted puede observar bastantes detalles. Yo hago un resumen, mire. Tienden sus mantos al paso. Sacarte el manto y tenderlo al paso era algo que hacían solo con un dignatario, con una gran autoridad. Y además era un símbolo de humillación. Tomabas tu vestimenta, la ponías ahí y él pasaba y la pisaba. Era un símbolo de humillación. O sea, le estaban diciendo a Jesús, me pongo a tus pies, estoy a tu disposición. Tú eres la autoridad, tú eres el rey, yo soy el súbdito. Eso es lo que le estaban diciendo al Señor. Juan agrega que arrojaron ramas de palmera para que los pies no pisaran la tierra. La tierra era un símbolo de ir ensuciándose permanentemente. Entonces, la idea era que ojalá no se ensuciara el Señor, que pasara con limpieza. Y esto por todas las maravillas que habían visto. Decían que viene en el nombre del Señor, reconocían que venía en el nombre del Señor, de Dios mismo. Le llaman el Rey de Israel. Estaban todavía estaban asombrados con la resurrección de Lázaro. Estaban todavía muy asombrados. Fue una resurrección que sonó muy fuerte y que convirtió a muchas personas. Muchas personas creyeron en el Señor al ver a Lázaro y de hecho las autoridades lo sabían y no le tenían mucho cariño a Lázaro porque por causa de él gente estaba creyendo en el Señor. Incluso se menciona que los propios fariseos estaban reconociendo que estaban fracasando en desprestigiar al Señor.
estaban fracasando, no les resultaba, porque el Señor tenía argumentos muy sólidos, muy potentes, porque eran argumentos divinos. ¿Sabe que muchas de estas cosas también ocurren hoy? Muchas de estas cosas. Decimos que el Señor, que Jesús es Dios, le seguimos, decimos que nos vamos a poner a sus pies, reconocemos que Él viene de Dios, reconocemos muchas cosas, pero también muchas veces no hacemos lo que Él nos pide. Y pasan 5 días. Y no es que estemos diciéndole crucifícale de nuevo. Yo me imagino que nadie de aquí diría eso. Pero tomamos decisiones que eligen a Barrabás y no al Señor. Tomamos decisiones. ¿Le pasa algo a usted cuando alguien le habla de Jesús? Le hablo a usted que no es del Señor, que tal vez sigue al Señor, que ve una predicación, que entiende que Jesús es Dios, que entiende hartas cosas, pero sin embargo todavía no ha entregado su vida al Señor. Tal vez no mire a los que estamos en esto como fanáticos. A mí me han dicho fanáticos, mi familia. Más de alguien debe pensar que recibimos dinero por hacer este tipo de reuniones, por predicar, por querer mostrarle a otros que Cristo es el Señor, que usted debe creer en Él, que debe confiar en Él. No nos han lavado el cerebro, y si alguien nos lavó el cerebro fue el Señor. Nos lavó, nos sacó la mugre que había y nos mostró la grandeza de nuestro Señor. Yo estoy seguro que usted entiende que Cristo existió y que murió. Muchos lo dicen, Él murió por nuestros pecados, pero no lo creen. No lo creen. Bueno, esto ocurrió esta semana. Yo celebraba la Semana Santa en el catolicismo y la celebraba con ayuno. Nos decían, hay que comer poco esta semana. ¿Sabía usted, si usted es católico, católica todavía, sabía usted que esta semana tiene que hacer ayuno? Y tiene que privarse de comer carne. No dice que tiene que comer pescado, no, tiene que privarse de comer carne, por la razón que ellos definieron. Tiene que estar con recogimiento, sin música, sin deporte, muy tranquilito, meditando, toda la semana meditando en lo que ocurrió en Palestina hace 1988 años. Yo me cuadro no con el año 0, sino que me cuadro con el año 33, que es más o menos cuando ocurrió esto. Por eso no hablo de 2000 años, hablo de 1988. ¿Sabe que un día comprendí que este acontecimiento no se celebra esta semana? Usted lo celebra todos los días, todo el año, toda su vida. Toda es una vida de agradecimiento a Dios porque se acordó de mí, me miró en mi humillación, me miró en mi bajeza y me regaló a su Hijo. El amor derramado en mí y el castigo derramado en su Hijo, en una cruz. El castigo no de los clavos, el castigo no de la corona de espinas. Yo no menosprecio ese dolor que el Señor tuvo. Fue un dolor y fue grande, porque el Señor tomó un cuerpo y ese cuerpo duele. Pero el castigo el juicio de mi pecado, el juicio de mi pecado en Él, es un castigo que yo no entiendo, no soy capaz de dimensionar. Eso es lo que pasa en la cruz. ¿Y sabe qué?
El pecado suyo también fue juzgado ahí. Pero usted tiene que recibirlo, recibir ese sacrificio, recibirlo como suyo. No se quede con que otros lo han recibido. Usted debe recibirlo. Un día comprendí que la Semana Santa se debe celebrar todo el año. Todo el año, gratitud. Todo el año de conocer más a mi Señor. Todo el año de alabarle. Todo el año de servirle. Comprendí que la muerte y resurrección es, en efecto, un acontecimiento llamado vicario. Es un acontecimiento en el cual el Señor toma mi lugar. Eso es vicario. Él tomó mi lugar. Yo debía ser castigado y Él toma mi lugar y Él es castigado por mí. ¿Usted prefiere ser castigado usted? Bueno, no reciba, no reciba entonces el sacrificio del Señor. Siga menospreciándole. Siga eligiendo a Barrabás en el día a día, en las decisiones menores. Cristo está acá hoy, está presente. Nos hemos reunido en su nombre y Él se hace presente. No sabemos cómo, no se imagina, empieza a mirar para los lados, a ver dónde está. No, Él está aquí. Él prometió estar. Esta Semana Santa nos recuerda algo que ocurrió. Dios nos vuelve a decir, nos vuelve a recordar que somos pecadores. No, la relación con Dios se quebró en Edén. En esta semana nuestro Señor, muere un día viernes, muere en una cruz para pagar el precio. Muere condenado, avivado e instado por personas que 5 días antes lo recibieron cual rey. ¿Cuántas veces recibí al Señor como rey? ¿Cuántas veces fui al local a los 17 años, 18, después dejé de ir? Y convencido de que sí, Él es Jesús, Él murió por mí en la cruz, pero no lo creía. Bueno, esto pasó esta semana. Si puedo inspirar una meditación durante estos días, hoy día mismo, hoy, esta tarde, en otra reunión, o usted en su lugar donde está, revise su condición. Es muy frecuente que la recibamos un domingo de Ramos, con júbilo, con alegría, con admiración, con sorpresa. Mira lo que hace, mira lo que es, mira lo que dice. Y 5 días después ya no queramos nada con él. Si los creyentes somos los culpables, no nos mire nosotros. Si usted empieza a decir, mira, sí, Jesús es Dios, Jesús acá, pero es que esos hermanos, los que están ahí en la iglesia, mira lo que hay, mira lo que... No nos mire a nosotros, porque esto es un tema con Cristo. Esto no es un tema con nosotros. Nosotros somos igual de pecadores que usted. Pero nos hemos aferrado a la cruz de Cristo, así que, pero no necesariamente somos más buenas personas. Deberíamos ser más buenas personas. Por supuesto que deberíamos serlo. En una acción de gratitud con el Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Por supuesto que debemos ser buenas personas, mejores personas, porque el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, entonces deberíamos ser mejores personas, pero a veces no lo somos.
Pero amigo, que no sea esta la excusa que usted busca para volver a elegir a Barrabás en vez de elegir a Cristo en esta semana. Piense en lo que Pilato pregunta el día viernes de esta semana. Piénselo. Él pregunta en Mateo 27, dice, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Le invito a que a partir de hoy, Domingo de Ramos, mañana purificación del templo, el martes el cuestionamiento al Señor, miércoles el ungimiento, la alabanza al Señor, jueves la cena, toda esta semana, medite un poco en qué hará usted de Jesús llamado al Cristo. ¿Es una semana de recogimiento especial? Sí, es especial. Pero le insisto, la muerte y resurrección de nuestro Señor, el triunfo sobre el pecado, es para celebrarlo todos los días, a cada rato, porque es una paz que Él ha traído a nuestras vidas. Que sea esta semana el inicio de una celebración permanente en su vida. Que sea esta semana el reencuentro con un Señor que tal vez por pandemia o por lo que sea, le hemos dejado un poquito de lado en nuestras vidas. Porque el Señor se hace presente en nuestra vida diaria, no solo el día domingo. Se hace presente Él y te llama y te dice, morí por ti. Muere al mundo y sígueme. Vamos a orar para terminar esta mañana de meditación. Oremos, por favor. Padre Celestial, gracias te damos una vez más. Disfrutamos tu palabra, Señor, nos asombramos con ella, pero disfrutamos sobre todo el amor que tú has derramado. Tú nos has dado tu propio Hijo. Tu Hijo recibido bien por nosotros y al poco rato ya no queremos más con Él. Nos decepcionamos. Nos apegamos demasiado a este mundo y no entendemos que este mundo pasa muy rápido, que esta vida terrenal pasa muy rápido. Te agradecemos por el plan de salvación que tú hiciste con tu Hijo, cual el Cordero que preparaste. Te agradecemos, Señor, que no nos hayas castigado a nosotros. Nos conmovemos al pensar que fue Él el que recibió el castigo. Gracias una vez más. Gracias por esta obra magna, por esta salvación que tú nos has regalado. Te agradecemos, Señor, y en el resto del día, de la semana, y por qué no en el resto de nuestras vidas, queremos continuar alabándote y bendiciendo tu nombre. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.